Y hoy vamos a comenzar esta nueva serie, Bejar. La palabra bejar significa en el monte. Be es la preposición en y jar es monte. Así que estamos hablando de una palabra compuesta, bejar, que significa en el monte. Y así como hablamos de los lugares bajos, de los lugares profundos, lugares de transición, quiere decir que esos lugares de transición iban a desembocar hacia un lugar. ¿Saben hacia dónde? Hacia el monte. Cuando tú querías llegar a un lugar alto, tenías que atravesar por la Cefela, por el valle. Un lugar de transición, un lugar difícil, pero vas a llegar al lugar alto. Estamos tomando como base Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 28. Y quiero pedirles que por unos segundos más estemos en pie todos en reverencia a la palabra de Dios como primer versículo que vamos a leer de esta enseñanza. Solamente acompáñenme con su vista, va a aparecer en la pantalla, o de preferencia si usted trae su Biblia, acompáñeme a leerlo para que usted pueda verificar por usted mismo lo que enseña la Escritura. Así que Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 28, vamos a darle lectura y dice lo siguiente: y vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, escuchen, así ha dicho Hashem, el Señor, por cuanto los sirios han dicho. ¿Qué es lo que decían los sirios? El Señor es Dios de los montes y no Dios de los valles. Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcan que yo soy el Señor. Puede tomar su lugar. Yo le he hablado anteriormente de este pasaje donde los sirios están frustrados, diríamos nosotros coloquialmente, están ardidos porque acaban de perder una batalla con el pueblo de Israel. Pero sucede que el pueblo de Israel, para ganar las batallas, veían venir al ejército sirio e inmediatamente ellos se subían al monte. Y entonces desde el monte contraatacaban a los sirios y los sirios dicen, no. Lo que pasa que ustedes, su Dios es el Dios de los montes y no es el Dios de los valles. Y entonces Dios dice, no, yo les voy a demostrar que yo soy Dios tanto en los valles, pero también soy Dios de los montes. Aquí hay una gran revelación y una gran enseñanza para nosotros, porque a través de esta serie, Bejar en el monte, vamos a aprender que estar en el monte, Dios desea que cada uno de nosotros subamos a este monte. ¿Qué significa? No estoy hablando de una expresión literal que mañana nos vamos a ver en tal cerro para subir el monte. No me refiero a eso, me refiero a que Dios está esperando que nosotros vayamos a esta experiencia transformadora. Durante las próximas semanas vamos a ver varios pasajes con varios personajes que al subir al monte tuvieron una experiencia transformadora. Pero no es que en sí el monte represente, sino que más bien lo que Dios hace cuando estamos nosotros en el monte, cuando hemos atravesado el valle y hemos llegado al monte. Sí. Lo que Dios espera de ti y de mí que aprendamos en esta serie es que podamos tener una experiencia de transformación. Yo no sé tú, pero yo necesito seguir siendo transformado. Yo no sé si tu matrimonio, tus finanzas, tus hijos, alguna de las áreas de tu vida necesiten transformación. Yo no lo sé, pero yo te digo, yo necesito seguir siendo transformado. Espero que tú también, y que no pienses de esta manera, decir, bueno, pues ahí estoy, ahí más o menos la llevo, pues ahí más o menos. ¿Cómo estás? Pues ahí sobreviviendo. Dios no quiere darte esa clase de vida. La clase de vida que prometió Yeshua, Jesús, a sus hijos es una vida y vida en abundancia. Dios no quiere que medio te la lleves y medio sobrevivas y medio le hagas. Dios dice, déjame transformarte. ¿Y dónde te voy a transformar? En el monte. Así que hoy vamos a tomar este pasaje para iniciar esta serie.
Todos estos días yo les anticipé antes de que termináramos incluso Cefela, que estaba yo emocionado de estos pasajes que vamos a estar estudiando. Génesis capítulo 22, el primer libro de la Biblia, Bereshit, este libro de los principios que yo les he comentado que es tan importante, el primer libro de la Biblia, porque aquí se nos revelan muchos de los fundamentos y de los principios básicos para la vida del ser humano. Y no está de más decir que en este pasaje le corresponde al siervo de Dios llamado Abraham el tener esta experiencia transformadora en un monte. Y vamos a ver capítulo 22, versículo 1. Digan todos, ya llegué, cuando ya tengan este versículo en su Biblia. Ok, gracias por estas 5 personas que ya llegaron. Los demás no se tarden. 22:1 de Génesis dice lo siguiente: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: Hineini, heme aquí. Qué interesante este versículo. Vamos a tratar de ir por varios de estos versículos que están aquí. Espero no tomar muchos minutos, aunque siempre digo esto y la verdad es que no pasa, pero así que ténganme confianza. Después de estas cosas, dice la Escritura, comienza este versículo de esta manera: aconteció después de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Obviamente de lo que está en el capítulo anterior o en los capítulos anteriores. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, sucede que nada más y nada menos Dios le había prometido a Abraham tener un hijo. ¿Todos recuerdan eso? Pero cuando Abraham tiene alrededor de entre 70 y 75 años de edad, cuando él tiene esta edad de 70 y 75 años, se le dice que va a tener un hijo. Entonces imagínate esta sensación de tener 75 años de edad y que Dios te diga: vas a tener un hijo. Y no solo un hijo, sino que vas a tener tanta descendencia como las estrellas del cielo. ¿Te imaginas? Entonces Abraham dice: esto suena muy descabellado. Entonces hay todo un proceso. ¿Sabes cuánto tardó en cumplirse la promesa de Abraham? Se tardó 25 años en cumplir esa promesa. Quiere decir que Abraham era un hombre de 100 años cuando él recibe a su hijo Isaac. Hagan cara de sorprendidos por lo menos, ¿no? Entonces, yo sé que están acostumbrados a ver todos los días personas con 100 años recibir un hijo, pero digo, por lo menos sorpréndanse. Pero claro, lo que estoy hablando es algo que yo sé que parece increíble, pero es algo que está escrito y registrado en la palabra de Dios. Es algo que pasó, porque a Dios no le limita nuestro físico. Dios puede hacer cosas increíbles. Yo lo he visto a lo largo de mis años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este capítulo 22 dice que después de estas cosas, quiere decir que ha pasado un tiempo, es decir, que Abraham ya tiene a su hijo Isaac, y han pasado alrededor de 30 años. Quiere decir que Abraham tiene 130 años. Y después de estas cosas, yo lo leería así: y después de estas cosas, Dios le vuelve a hablar. Ya sé, algunos de nosotros diríamos: ya Dios le prometió un hijo y se tardó 25 largos años en dárselo. Ya tiene a su hijo. Y ahora que se dedique a descansar, Abrancito, que ponga su hamaca, que ponga entre 2 árboles, ponga su hamaca y diga: bueno, yo ya pasé la prueba, fueron 25 años, ¿me entiendes? Fueron 25 años, ¿tú sabes qué es eso? Es muchos años, así que con permiso, señores, yo me jubilo, yo me retiro, porque yo ya soy un viejejito. Ya tiene 100 años. Y entonces pasa al 110, pasa al 120 y llega al 130. Y cuando ya su hijo Isaac lo mecía en la hamaca a Abrancito, porque ya está muy grande, 130 años, Dios le vuelve a hablar a Abraham y dice: yo pensé que ya era todo.
Yo pensé que aquí ya habíamos acabado, que era ya punto final, que yo ya nada más lo que estaba esperando era morirme quizá. Pero lo que me importa entender aquí en este primer versículo es que Dios le habla y le dice a Abraham. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? Él dice, heme aquí. Qué lección, ¿no? Esto es lo que hace un hombre de Dios. No sabía lo que le esperaba, aún no sabe lo que Dios le va a decir y él ya está diciendo, Señor, heme aquí. ¿Quiénes le dicen al Señor esta mañana, heme aquí? Ok. Dice el versículo 2, pasemos al siguiente versículo. Dice el versículo 2, y dijo, esto es lo que Dios le dice ahora a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los Harim, montes, que yo te diré. Uf, qué rápido, ¿no? Dios no se anda por las ramas, Dios fue al grano. Abraham, 2 puntos, y Dios le dijo, toma tu hijo, tu único hijo, y vete a la tierra de Moriah, porque me vas a entregar a tu hijo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y cuando tú lees el versículo 2, lo lees muy rápido, pero te imaginas lo que está escuchando. A lo mejor Abraham está escuchando con eco lo que Dios le está diciendo, le está llegando como con ondas, diciendo, toma. Ahora. A tu único hijo. Le está pidiendo algo muy difícil. Y los que tenemos hijos, solamente los que tenemos hijos, sabemos del nivel de prueba que está a punto de enfrentar ahora Abraham. Te tardaste 25 años en esperar esa promesa. Y ahora que ya tienes esa promesa, ¿qué está pasando? Si Dios me lo prometió y Dios dijo que iba a tener una descendencia enorme y ahora me está pidiendo que lo sacrifique. Pero en ningún momento vas a leer en estos versículos que vamos a leer a continuación, en ningún momento vas a leer que Abraham dijo, ¿pero por qué, Señor? ¿Pero por qué a mí? En ningún momento él trata de cuestionar la instrucción tan tremenda que Dios le está dando. Así que vamos a tomar 5 lecciones de este pasaje. Lección número 1 que vamos a aprender de este pasaje para nosotros, que vamos a subir al monte. Yo deseo de verdad, colectivo 7, familias, yo deseo que cada uno de nosotros no nos quedemos en el valle de la prueba, en el valle de la transición, en el valle de la dificultad, en el valle de lágrimas. Yo deseo que todos emprendamos nuestro camino hacia el monte, a tener una experiencia que transforme nuestra vida, tal y como Abraham vino, nuestro padre Abraham enfrentó. Lección número 1, para ir al lugar de la transformación, Bejar, en el monte, es necesario tomar lo que amas y ofrecerlo. Por supuesto, no hay experiencia, no hay transformación sin que tú no tomes lo que más amas y lo puedas ofrecer. ¿Saben? Abraham viene de pasar una prueba de 25 largos años donde Dios le tardó en responder, en dar esa promesa. Abraham quizá dice, bueno, yo ya pasé esta prueba, quizá esta no sea tan complicada. Abraham se siente un poquito confiado. ¿Sabían ustedes que mientras Abraham esperaba que Dios le cumpliera su promesa en esos 25 años, su esposa tuvo una grandiosa idea? Sara, su esposa, va con Abraham porque yo creo que lo veía medio tristón al Abrahamcito. Decía, pues es que yo sigo esperando que Dios me dé el hijo que me dijo. Y Sara tiene una fantabulosa idea y dice, oye mi amorcito, si Dios te va a dar descendencia, ¿por qué no mejor la sierva que tengo, egipcia, Agar, ¿por qué no la tomas y tienes un hijo con ella? Y Abraham dice, pues si quieres, pues yo qué puedo decir, si tú dices, pues está bien. Entonces lo que hace Abraham es que toma a la esclava, a la sierva de su esposa Sara, Agar, la toma
Y entonces tienen un hijo. Y ese hijo que tuvo con Agar se llama Ismael. Ismael. Lo que me llama la atención es que en este versículo 2 dice que Dios le dice: toma ahora a tu hijo, tu único hijo. Pero en realidad no era su único hijo, porque Abraham tenía otro hijo que era Ismael. ¿Por qué Dios está de alguna manera sacando de la jugada a Ismael? Porque ese Ismael, ese hijo, no era algo que Dios le había pedido a Abraham. Eso es algo que él quiso hacer en su carne, en su voluntad, y no era algo que Dios avalara o respaldara. Entonces yo sé que debe haber sido un pasaje bien difícil, porque si tú eres Ismael y te toca escuchar eso donde Dios le está diciendo a Abraham: y toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Ismael dice: ¿y yo? ¿Estoy pintado? ¿Cómo? Por supuesto, ha de haber sido un pasaje bien complicado en la vida de Ismael, pero al punto al que yo quiero llegar es que antes de que subamos al lugar de la transformación, Dios nos va a pedir algo. ¿Cuántos saben que Dios pide algo de nosotros? A veces nos vendieron la imagen de un Dios que más bien parece Santa Claus, ¿no? Donde solamente Él da y da regalos a todos. Pero en realidad Dios no es Santa Claus. Dios, nuestro Padre, muchas veces nos va a pedir, nos va a decir: sí, yo te voy a bendecir, yo te voy a multiplicar, pero antes necesito pedirte algo. Dame lo que más amas. En este caso, lo que le pide a Abraham es lo único que tiene, es su hijo, y es lo que más ama. Pero si esta tarde viniera Dios y te dijera: dame lo que más amas. ¿Quieres subir al monte y tener una transformación? Dame lo que más amas. Y yo pensaba durante estos días esta pregunta: si Dios me ha dado algo, si Él me ha bendecido con algo, y ese algo se ha convertido en lo que más amo, ¿tú tienes algo así? Algo que Dios mismo, no es que sea malo, porque Dios mismo se lo dio a Abraham, pero Abraham convirtió esa bendición, esa dádiva, lo convirtió en algo que más amaba. ¿Dios te ha dado algo que has convertido en lo que más amas? ¿Se lo pediste por mucho tiempo? ¿Se lo pediste en oración? Dios te lo concedió, ahora ya lo tienes, y eso ha sido una bendición en tu vida, pero está distrayéndote y se está convirtiendo en lo que más amas. Y Dios dice: transformación. Digan conmigo: transformación. Todo hijo de Dios, todo creyente necesita transformación, y Dios dice: ven, pero antes de que subas, dame lo que más amas. Dame lo que más amas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 24. Y yo quiero incomodarte con este pasaje. Perdón por esta palabra, pero es necesario. Sé que a veces se predica un evangelio tan light, tan cómodo, donde más bien parece un club social. Pero a mí no me toca hablar de eso, a mí me toca hablar de la palabra de Dios. Yo estoy aquí para eso. Y muchas veces la palabra de Dios nos va a incomodar con pasajes como este que está aquí en Lucas capítulo 14, versículo 25 y 26. Voy a utilizar TLA, traducción lenguaje actual. Es una excelente versión, porque es una versión, le decía yo a Jerry, es una versión muy directa. Y dice aquí: una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto Él se volvió y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia
vida. Yo no lo estoy inventando, usted léalo en su Biblia. De hecho, en la Biblia Reina Valera dice, si alguno no aborrece, esa es la palabra que aparece en la Reina Valera, si alguno no aborrece, se oye todavía más fuerte. Aquí estoy en la traducción lenguaje actual, dice, si alguno ama más a su esposa que a mí, no es un digno discípulo. ¿Saben? Esto es elemental. En este momento, en la actualidad, Yeshua está cansado del montón de gente que lo está siguiendo. ¿Por qué dices eso, pastor? ¿Porque la gente lo está siguiendo? ¿Porque quieren un milagro? ¿Porque quieren que les haga un milagrito? ¿Porque quieren que les conteste una oracioncita, una petición? Y creen que Jesús es el milagrero que anda de pueblo en pueblo resolviendo problemas, nada más. Porque eso es lo que pasaba. Jesús visitaba cierta población y llegaba un montón de gente porque decían, no solo va a haber milagros, va a haber show. Además, da de comer. Increíble. Entonces, ¿quién te da gratis pan y circo? Y entonces llegaba el montón. Pero Jesús se molesta y se voltea y les dice, a ver muchachos, les voy a hablar bien directo. A partir de ahora, el que quiera ser mi discípulo, mi seguidor, tiene que aborrecer a su esposa, a su esposo, a sus hijos y a ustedes mismos. Cuando digo aborrecer me refiero a amar menos. Es decir, Jesús dice, si yo no soy el primer lugar en tu vida, no te digas que eres un cristiano. No te digas que eres un discípulo. Si yo no soy la razón por la que te levantas, la razón por la que estás aquí, si yo no soy la razón por la que quieres ser una mejor persona, tú no eres digno de ser llamado mi discípulo. Estás perdiendo el tiempo. Y entonces hay mucha gente que está perdiendo el tiempo en tiempos como ahora, creyendo que por ir y sentarse y escuchar a un chaparrito gritón es suficiente. Pero el momento llega donde Yeshua te dice, dame lo que más amas. Yo te pregunto, ¿qué es lo que más amas en este momento? ¿Qué es lo que más amas? Yo sé que la mayoría diría mis hijos, algún otro diría mi suegra. Ya no voy a hacer chistes de mi suegra porque mi suegra me estaba viendo la otra vez y me llamó, no crean. Se puso heavy. No, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Muchos besos a mi suegra. Insisto, allá está bien. No es cierto. Si Dios me pidiera lo que más amo, ¿cuál sería mi respuesta? Si yo no le doy lo que más amo a Dios, te vas a quedar allá abajo. No vas a poder subir. Ahí estás, y dando vueltas en el valle, dando vueltas en el valle. Todo es un ciclo y se repite y se repite. Estás ahí, porque Dios te dice, el nuevo nivel, la transformación está para ti. Pero solamente te pido algo, dame lo que más amas. Y lo que más me impresiona es lo que Abraham hace. Abraham no lo piensa. Y te das cuenta lo que le pide Dios, dice que lo ofrezca en holocausto. Ahora, para los que conocen la historia de Abraham, han de saber que esto se parece mucho a cuando Dios se le presenta por primera vez a Abraham. Abraham se encuentra en Ur de los Caldeos, es decir, cerca de Babilonia. Él es un idólatra. Él de hecho se dedicaba a fabricar ídolos junto con su papá. Hacían idolitos, no voy a decir cuáles hacía, pero hacía idolitos, hacía imágenes. Y él está haciendo estos idolitos. Y él por observación y deducción se empieza a dar cuenta de qué estoy haciendo. Se da cuenta que lo que está haciendo no es algo que suena muy congruente, porque dice, yo mismo los hice, yo mismo los fabriqué, y le digo a la gente que esto es Dios. Y la gente llega y se postra y adora cuando yo mismo sé que yo lo hice. Eso no tiene poder.
Entonces, por deducción y observación, Abraham empieza a abrir los ojos y dice, algo anda mal aquí. Y entonces Abraham se pone a observar el sol, Abraham se pone a observar la luna, dice, ¿quién habrá puesto el sol? ¿Quién habrá puesto la luna? Se me hace que el sol es Dios, porque el sol hace que cuando se va salga la luna. ¿O será la luna Dios? Y entonces empieza a llegar a deducciones donde él se encuentra y dice, no, se me hace que alguien creó el sol y la luna. Hay alguien todavía más arriba que el sol y la luna. Y llega a la deducción que si hay una creación, es que hay un creador. Dice, ahí está. Y Dios se le aparece a Abraham y Abraham recibe una instrucción. Qué manera de comunicarse con Dios, ¿no? Dios se le aparece y luego le dice a Abraham, toma tus cosas, toma tu familia y quiero que salgas de esta tierra a un lugar donde yo te mostraré. Fin de la conversación. Y entonces Abraham toma todos sus tiliches, toma a su esposa y salen de Ur de los Caldeos. Pero esto es lo impresionante, esto se llama fe, porque él va camino, pero él dice, ¿y a dónde vamos? O sea, yo imagino a su esposa, bueno, compro los pasajes, ¿a dónde vamos, Abraham? Rápido, Abraham, porque nos cancelan el Uber, rápido, ¿a dónde vamos? Y Abraham dice, pues es que Dios me dijo que me iba a mostrar, pero hay que salir primero. Eso es fe. Abraham empieza a caminar sin rumbo, empieza a caminar y eso es lo que Dios quiere. Y Abraham está en una situación muy similar porque cuando Dios le dice, toma a tu hijo a quien amas y sacrifícalo, lo que Dios quiere ver es una respuesta si en verdad estás dispuesto. No es que Dios sea un Dios sangriento y que en verdad le gusten los sacrificios humanos. Por supuesto que no, Él es el Dios de la vida. Él no está a favor de la muerte humana. Pero Él quería llevar al límite otra vez a Abraham para ver si estaba dispuesto. Mis hermanos, Dios nunca termina de trabajar en nosotros. Ninguno de nosotros es un proceso terminado. Así lleves 15, 20, 30, no sé cuántos años lleves caminando con Dios y te encuentres como Abraham en tu mecedora, en tu hamaquita y tú digas, no, pues yo ya pasé muchas cosas, yo creo que conmigo ya terminó. No, señores, un buen día llega nuevamente Dios y te dice, ¿estás dispuesto a darme lo que más amas? Y Dios le dice, dámelo en holocausto, ofrécelo en holocausto. Digan conmigo, olá. No hola, olá. La palabra olá hace referencia a holocausto. Un holocausto tiene que ver con poner el sacrificio sobre el altar. El altar está prendido o muchas veces se daba muerte sobre el altar. Pero lo que me dice esta palabra holocausto es que lo que se pudiera poner en ese altar iba a quedar totalmente consumido. Y eso es lo que Dios le está diciendo. Me lo vas a dar y quiero que me lo des absolutamente todo. No te guardes nada. Y encima Dios le dice, vete a tierra de Moría. Y lo vas a sacrificar en uno de los montes que yo te diré. ¿Le suena? En uno de los montes que yo te diré. Dios no le dice en qué monte lo va a sacrificar. ¿Por qué Hashem no le dice en qué monte? ¿Por qué no Hashem, por qué no Dios le dice a Abraham, le dice, mira, lo vas a sacrificar, te vas por este camino y cuando llegues a ese camino doblas a la derecha y cuando llegues de frente hasta topar pared o topar con el monte, en ese monte con el que te topes, en ese vas a sacrificar a tu hijo? Ah, ok, ajá, ok, bueno, perfecto. No, Dios le dice, quiero que vayas a la tierra de Moría y en uno de los montes que yo te diré, ahí lo vas a sacrificar. ¿Qué es lo que pasa? Dios muchas veces se limita el darnos más los detalles. Dios muchas veces se limita a darnos más los detalles de lo que Él quiere que tú hagas por una sencilla razón. Él quiere que cada paso que tú des sigas dependiendo y dependiendo de Él. Se llama dependencia. Y eso es lo que hacen los discípulos con su maestro. Cada vez están más pegados a Él y cada vez, cada paso que dan están dependiendo de su dirección.
El darle una instrucción completa con santo y seña a Abraham lo hubiera llevado quizá a confiarse en él, a hacer las cosas a su manera. Pero Dios quería guiarlo en cada paso que estaba dando. Yo les digo una cosa, a veces pedirle detalles a Dios hace que nuestra obediencia se convierta en duda y rebeldía. Yo he escuchado a gente que le pide a Dios, Dios mío, pero dame un detalle. Si es Pablito con el que me voy a casar, que al mañana cuando salga me encuentre tirado un bote de frutzi volteado hacia allá. Y si es eso, será Pablito con el que me voy a casar. ¿No lo han hecho, sí? ¿O por qué se ríen? Pedir tantos detalles a Dios hace que a veces se convierta en duda y llegue a rayar en la rebeldía. Vamos a la lección número 2, versículo 3 de Génesis 22. Y Abraham, escuchen, ya Dios le dijo, sacrifícamelo, dame todo tu hijo, lo único que tienes, al que amas, dámelo. Versículo 3, y Abraham, ¿qué es lo que hace? Se levanta muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Lección número 2, para subir al monte requiere acción inmediata. Este es Abraham. Dios le dice el día anterior, dame tu hijo, lo vas a sacrificar, entrégamelo totalmente. Empieza el otro día, bien tempranito en la mañana, Abraham no duda, Abraham lo primero que hace en la mañana, se levanta, prepara su burrito, corta la leña, porque dice, si hay sacrificio voy a necesitar leña, lleva todo lo necesario para hacer un sacrificio. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama obediencia. Y la obediencia tiene que ser pronta, no tardes. ¿Te imaginas que Abraham se prepara para el sacrificio y él no ha entregado de corazón a su hijo y él va en el camino y ya cuando llegan al monte dice, ay, se me olvidó la leña, ay, no le dije a Isaac, ay, me voy a tener que regresar? ¿Qué significa eso? Abraham tomó todo lo que necesita. Voy a preparar. Enalbardó su asno significa que lo preparó, que lo alistó. Tomó la leña y tomó a su hijo y tomó 2 siervos. Dice, aquí no voy a tener pretextos de decir, no, es que Dios, no lo pude sacrificar. De veras que yo quería sacrificarlo, pero como estaba como que quería llover, por eso no fui a la iglesia, porque dije, ¿qué tal si me da la gripa? ¿Qué tal si me duele la uña chiquita del pie? Y a ver, que ya no pueda caminar. Y entonces no tiene pretextos. Abraham se protege ante todas esas cuestiones, porque si no lo haces pronto, ese es el problema. Muchos de ustedes han recibido dirección de Dios y no lo han hecho pronto. Cuando tú no haces pronto lo que Dios te está pidiendo, empiezas a crear tus propios argumentos, empiezas a crear tus propios pretextos del por qué no lo estás haciendo. Y eso, mis hermanos, se llama desobediencia. Cuando estás tardando en obedecer, también se llama desobediencia. Versículo 4. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Este es el pasaje favorito de esta enseñanza, porque dice que al tercer día ¿de qué? Al tercer día de ir caminando con el burrito, no con su hijo, sino con el burrito y con su hijo y con los 2 siervos, ellos llevan camino ya de 3 días. Y dice que lleva 3 días, y ya hemos hablado al respecto en algún momento, me parece que fue en la serie de Hadassah, cuando hablamos del libro de Esther. Mencionamos este hermoso simbolismo del número 3, lo que pasa al tercer día. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de lo que sucede al tercer día.
¿Alguien se acuerda de algún ejemplo de que pasó algo en la Biblia al tercer día? Jesús resucitó. Nada más. ¿Qué otra cosa? Al tercer día. ¿Verdad? Ya les quité el único que se sabían. Jonás, ¿cuántos días estuvo? Lo vomitó al tercer día. ¿Qué más pasó en el tercer día? Ya los puse ahí. Lázaro. ¿Cuál? El ayuno de Esther, ok. Al tercer día. Este elemento del tercer día no está aquí porque sí. De hecho, esta es de las primeras menciones. De hecho, es la primera mención que se hace respecto al tercer día. Y Dios me estaba mostrando que precisamente aquí en el libro de Génesis hay un patrón precisamente establecido desde el principio de la creación, en cada uno de los días de la creación. ¿Quién sabe que Dios creó el tercer día? ¿Separó el agua? ¿La separó del refresco? ¿De dónde la separó? ¿Qué pasó? El agua estaba sobre la tierra, entonces lo que hace Dios es separa las aguas y se descubre la tierra, queda la parte seca. Y después Dios, de alguna manera, tiene los árboles y las plantas y hace que produzcan semilla y fruto. Eso pasó en el tercer día. En el tercer día, Dios produce vida. En el tercer día, con el elemento del agua que me habla de vida, la tierra que me habla de vida, la semilla, el fruto que me habla de vida. Eso es lo que Dios creó el tercer día. Y aquí Abraham lleva 3 días y en ese momento del tercer día, Abraham alza sus ojos y dice que vio el lugar de lejos. Esto ya lo había explicado también en alguna ocasión. ¿Qué fue lo que Abraham vio? El lugar de lejos. Pero Abraham, ¿cómo supo que era ese lugar? Juan capítulo 8, versículo 56. Del otro lado de la Biblia, en el Evangelio de Juan, impresionantemente nuestro maestro Yeshua, Jesús, nos dice al respecto. Una vez más está discutiendo con los fariseos, porque los fariseos dicen: somos hijos de Abraham, nosotros somos judíos de cepa, nosotros somos buenos judíos, míranos el pedigrí y toda la cosa. Entonces Yeshua les dice: a ver si son tan hebreos, a ver si se saben esta. 8:56. Abraham, su padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Los que saben un poquito de Biblia pueden emocionarse. Los que no, pidan discernimiento al Espíritu Santo lo que quiere decir este versículo, porque lo que estaba viendo Abraham no era el lugar solamente donde iban a sacrificar a su hijo. Lo que Abraham vio en ese momento fue el futuro, hacia aproximadamente unos 4,000 años después, que en ese mismo lugar, en ese mismo monte, Yeshua iba a estar crucificado. Y por eso dice que Abraham se gozó de que vio el día de Jesús, el día de Yeshua, estando en esa cruz. ¿Cómo no se iba a alegrar? Porque dice Abraham: a mí no me va a tocar verlo, pero Dios le da una probadita, le dice: no te preocupes, te voy a dar una probadita. Es más, lo que tú estás haciendo, Abraham, es un ejemplo de lo que yo estoy haciendo. Yo también tomé a mi único hijo, al que amo, y lo estoy entregando por amor a toda esta creación. Así como tú estás tomando a tu hijo, yo un día voy a tener que entregar a mi único hijo. Nada más que, ¿qué crees, Abraham? Yo sí lo voy a sacrificar. Qué poderoso. Qué poderoso. Estamos en el primer libro y estamos viendo la redención de la humanidad ya desde el primer libro de la Biblia. Entonces, para los que dicen que hay que leer nada más el libro de Juan,
Yo les digo, hay que leer Génesis. Todo libro se lee desde el principio. ¿Por qué leer el libro a la mitad? Lean el libro desde el principio. Ahí está el fundamento. Y sí, si tú tienes duda, Moría, cientos de años después, es el lugar, de acuerdo a lo que nos dice Segunda de Crónicas, es el lugar donde se levantó el templo, donde Salomón construyó el templo. El lugar donde Abraham va a sacrificar a Isaac es el mismo lugar donde se levanta y se construye el templo de Salomón. Y es el mismo lugar donde después es conocido en griego como el monte Gólgota, Calvario, pero es la misma porción de tierra llamada Moría, Morya, donde Yeshua fue crucificado. No es ninguna coincidencia, por supuesto. Dios tiene un plan. O sea, no crean que Dios va arreglando conforme. No, Él ya trazó la línea de tu vida. Y Él te dice, demuéstrame que en verdad quieres ser mi discípulo. Dame lo que más amas. La lección 3 que estamos tomando en este versículo 4 de Génesis es: subir al monte toma tiempo. Imagínate a Abraham caminando 3 días con su hijo. Y les digo algo, Isaac no tenía toda la información de lo que iba a pasar. Yo sé que esos días fueron los más difíciles para su padre Abraham. ¿Cómo le dices a tu hijo que lo vas a sacrificar? Día 1 de camino, mucho silencio. Día 2 de camino, mucho silencio, porque Abraham dice, ¿cómo le digo a mi hijo? A ver, hijo, ven, siéntate, te voy a matar. Día 3, Abraham está desesperado. Alza sus ojos y Dios le permite tener una visión de lo que va a ser el futuro y él empieza a entender. Yo sé que en ese momento Abraham entendió y dijo, ya está, este arroz ya se coció, ya entendí. Lo que está pasando aquí es una analogía, es un pasaje de mi vida que Dios va a utilizar para enseñar sobre el suceso de la redención del mundo. Yo sé que en ese momento, para Abraham, su hijo, más bien ya estaba más que muerto. Aunque lo tenía al lado, dice, para mí ya lo entregué. En el momento que Dios me lo pidió, yo ya se lo entregué. Y Dios sabe, Dios me prometió que me iba a dar una descendencia enorme. Y si Él quiere que lo mate, lo voy a matar. Porque Él tiene el poder, dice Hebreos capítulo 11, que Abraham creyó al Señor porque Él tenía el poder de levantar a su hijo de entre los muertos. Si Dios quiere que lo mate, lo voy a matar. Porque a Dios no le imposibilitará el que lo pueda levantar de los muertos. Qué tremendo. La fe de este hombre. Por eso es Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, el padre de la fe. Dicho sea de paso, Moría, Morya en hebreo, ¿saben qué significa? Moré, la palabra moré, el adjetivo. Esta palabra moré significa maestro. Morya, o como lo tradujeron al español, Moría, significa mi maestro es Ya. Y Ya es una de las contracciones del nombre de Dios, de Yahweh. ¿Te das cuenta? Dios quiere que subas a Moría. Dios quiere que subas al monte Moría, porque Dios dice, aquí te voy a dar lecciones. Yo soy tu maestro, te voy a tomar como mi discípulo y yo voy a ser tu maestro. Este es el monte donde Dios está esperando por muchos de nosotros. ¿Quién está dispuesto a tomar al maestro de maestros? ¿Quién está dispuesto a seguir las enseñanzas del maestro? La única condición es, dame lo que más amas. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos
y volveremos, wow, a vosotros. Qué interesante. Lección número 4. En el monte aprendemos la verdadera adoración. Este es otro elemento que solamente vamos a aprender cuando estamos dispuestos a subir al monte. Es necesario que aprendamos lo que es la verdadera adoración. Ahora, se cree que los siervos a los cuales se refiere Abraham en ese momento les dice: espérenme aquí. Él llevaba 2 siervos. Se cree que esos 2 siervos, uno puede ser Ismael y el otro puede ser su siervo Eliezer. Ellos no entienden absolutamente nada de lo que está pasando. Ellos no entienden nada de lo que está sucediendo. Y Abraham les dice: ustedes mejor quédense aquí, porque ustedes no entienden, diría mi papá, ni papa. Mucho ojo. Las personas que se rehúsan a entender, o las personas que no quieren entender, no pueden subir. Serán personas que quedarán abajo. Y Abraham les dice: mejor ustedes espérense aquí, el muchacho y yo vamos a subir, vamos a adorar y regresamos. ¿Se dan cuenta la fe? ¿Qué no se supone que iba a subir a sacrificarlo? Abraham dice: no, vamos a regresar el muchacho y yo. Y esa es la primera mención en la Biblia donde se nos presenta la palabra adoración. En este versículo 5, donde dice adoraremos, es la primera vez que se menciona la palabra adoración. Y esta palabra, de acuerdo a la concordancia Strong 7812, es chajá. Chajá quiere decir adorar, arrodillarse, bajar, culto, dar culto, encorvar, humillar. Esto es lo que significa adoración. Entonces, muchas veces como cristianos entendemos adoración, que no es cuando cantamos las canciones despacito, que no son las canciones lentas. ¿Qué es la adoración? La adoración no son las canciones. La adoración tiene que ver con esto. La adoración es cuando tú te arrodillas, cuando tú te rindes, cuando tú te humillas, cuando tú te encorvas delante de Dios. Eso tiene que ver con la verdadera adoración. No es solo levantar tus manos, es parte de, pero adoración es cuando realmente estás rendido delante del Señor. ¿Qué quiere decir la adoración verdadera? Un sacrificio y una entrega. Si no estás sacrificando nada, yo dudaría que es una verdadera adoración. Si no estás entregando nada, yo dudaría de que en verdad sea una auténtica adoración. Es que yo canto bien bonito. Es que me sé todas las canciones. Bueno, qué padre. Pero si no estás sacrificando, si no estás entregando, no es una auténtica adoración. Dice el versículo 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. ¿Escuchó usted eso? Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. Hasta ese momento le dijo, Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. No pierda de vista esa frase. E iban juntos. Esta es la lección que aprendemos aquí. Lección siguiente: en el monte camino junto a mi Padre. Es por eso que Él quiere que subas.
Es por eso que Él quiere que subas, que no te quedes en el valle, que no te quedes ahí. Él dice, ven, sube conmigo, porque quiero caminar contigo. Esta frase, y los dos iban juntos, se va a repetir más adelante. 2 veces aparece en este capítulo, y los dos iban juntos. ¿Saben qué significa? 2 cosas. 2 aspectos representa esta frase. Número 1, Isaac estaba totalmente unido a su padre en propósito y en pensamiento. Yo quiero que recuerden que Isaac no es un niñito de 8 años ni de 10. Isaac es un hombre de 30 años. ¿Alguien se acuerda quién fue a la cruz? De esa edad aproximadamente. Isaac es un hombre de 30 años y ¿saben qué? El deseo de Isaac es decir, voy a hacer la voluntad de mi padre, porque el deseo de Isaac es más grande obedecer a su padre que hacer su propia voluntad. Eso es sacrificio. Cuando es más fuerte el deseo de agradar a Dios que hacer tu propia voluntad, eso es sacrificio. Y esa es la historia de muchos. Es que quieren agradar a Dios, es que quieren obedecer a Dios, pero no puedo, porque es todavía muy fuerte dentro de ti tu propia voluntad. Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo quieres hacer, porque tú todavía eres el dueño de tu vida, tú todavía te mandas y tú todavía crees que puedes hacer las cosas a tu manera, y encima quieres que Dios te bendiga. No funciona así. No funciona así. El punto es que Isaac bien pudo haberse revelado en ese momento que su padre le está diciendo. Él pudo haberse revelado y decir, no, momento, esto huele mal. Algo va a pasar aquí, yo no veo por ningún lado lo que vamos a sacrificar. Y además te estoy viendo con ojos medios raros, papá. 30 años, ¿acaso creen ustedes que no se pudo rehusar? Por supuesto, pero su deseo mayor era agradar a su padre que agradarse a sí mismo. Familia de Colectivo, por eso es importante crecer y madurar. Una persona inmadura, ¿sabes dónde la detectas? ¿Cómo la detectas? Una persona inmadura que no está creciendo es una persona que siempre quiere hacer lo que quiere. Y le dices, pero así, mira, así. Y no se podrá así. ¿Y si le hacemos así? No, nada más hazle así, por favor. Una persona inmadura siempre quiere hacer las cosas a su voluntad, a su forma. Vamos a crecer, iglesia, vamos a madurar. Y no me refiero en cantidad, a mí no me importa la cantidad, a mí me importa la calidad. Eso es lo que Yeshua estaba buscando, la calidad de sus discípulos. Él no quería un montón de gente que lo estuviera atosigando. Él dice, no me sirve de nada, porque esta gente a la primera prueba va a tronar. Yo quiero realmente gente que esté dispuesta a sacrificar, que me dé lo que más ama, que me demuestre que en verdad quieren ser mis discípulos. Y que no a la primera de cambio ya están doblando las manitas. Segundo aspecto que nos demuestra el que iban juntos. Yeshua, nuestro Mesías, iba a subir para ser sacrificado en completa unión con su Padre Celestial. Así como Isaac estaba unido con su Padre en un propósito y en un pensamiento, también Yeshua le dice a su Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se dan cuenta? Ahí comenzó el verdadero sacrificio. ¿Quién se atreve a decirle hoy al Señor, Dios, que no se haga ya mi voluntad, sino que se haga la tuya? Eso requiere de mucho valor, de mucho carácter, podernos parar y decirle al Señor con determinación y obediencia. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y escuchen esta frase: y ató a Isaac
su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Versículo 11. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo. Muchas gracias, Naye. Y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Otra vez. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Con esta lección quiero que terminemos. Dios quiere que subamos al monte no solo para caminar con Él, sino que edifiquemos un altar. Dios desea que tú y yo seamos unos constructores de altares para Él. En el monte vamos a edificar un altar. Pero por favor, no preparas un altar si no estás dispuesto a sacrificar nada en él. Esa es la vida de muchos creyentes. Hacen como que quieren construir un altar, pero no están dispuestos a sacrificar nada sobre el altar. Yo quiero que tú veas la determinación de un hombre como Abraham. Construye el altar, acomoda el altar, amarra a su hijo, lo pone sobre el altar. Eso se llama determinación. Él no está diciendo: híjole, ¿cómo lo amarro? No hay lazo. Y yo, híjole, ¿cómo le hacemos? ¿Y cómo te cargo? Estás bien pesado, ¿no? Pretextos y pretextos y pretextos. No. La Biblia dice que Abraham ató a Isaac. Esta palabra aked, con K, aked, con D al final, significa que lo amarró manos y pies hacia atrás a Isaac. Lo tenía que amarrar de esa manera porque yo creo que el reflejo de ver a tu papá que te va a degollar, yo creo que si lo amarraba de esta manera iba a querer moverse, pero de esta manera lo estaba inmovilizando, porque la impresión iba a ser muy fuerte, muy fuerte. Entonces la atadura de Isaac lo está de alguna manera dejando sin posibilidad de bajarse, decir: aquí me bajo, no hombre, me están hablando de mucha entrega en esa iglesia, me están hablando de mucho sacrificio. No, vámonos al club. No, pon tus manos atrás, deja que el Señor te amarre y te diga: te voy a tener que subir al altar, ¿estás dispuesto? Que Dios nos tome y nos ponga sobre su altar. Dice este versículo que acabamos de leer, en el versículo 9, que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó, escuchen esta palabra, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Abraham hizo prácticamente todo. Abraham hizo todo para lograr este sacrificio. ¿Por qué Dios quiere que construyamos un altar? Miren, la palabra altar en hebreo que aparece aquí es misbeach. Anótenla ahí, por favor. Misbeach. Literalmente significa un altar, pero hay un acróstico aquí escondido en esta palabra misbeach, la cual yo quiero que se lleve en esta tarde. Hay un acróstico. La palabra misbeach está escrita con una mem. Esta mem representa la palabra mejilá, que significa perdón o reconciliación. Pero además tiene una letra Z que representa sehut. Esta palabra significa mérito. Y tiene una bet. La bet significa verajá, que tiene que ver con bendición. Y tiene una J de Jaim, que tiene que ver con vida o vidas.
La palabra altar, desde un principio Dios quiso que el hombre hiciera estos altares, porque estos altares, ¿qué es lo que representaban? Un altar nos representaba sacrificio, pero también representaba un lugar de conexión con Dios. Un altar me servía para conectarme con Dios. Muchas veces, si yo había pecado, si yo había fallado a Dios, a su palabra, tenía yo que sacrificar, presentar un sacrificio, y a través de ese altar yo tenía una reconciliación. A través de ese sacrificio tenía yo una reconciliación con mi Padre. Eso es lo que representaba el altar: perdón y reconciliación. Pero también no solo se llevaba a sacrificar cuando tú tenías una cuestión de pecado, también cuando estabas agradecido dices: Dios me ha bendecido tanto, Dios ha sido tan bueno, que tomabas un animal y lo llevabas al altar porque estabas tan agradecido. Y de alguna manera eso te hacía tener delante de Dios méritos. ¿Por qué méritos? ¿Porque a Dios le interesa que le demos? No, lo que a Dios le interesa es que tú seas una persona agradecida. Que no vayas por la vida creyendo que la vida te debe algo, o que Dios te debe algo. Toparse con esas personas es terrible. Personas que creen que la vida les debe algo son unos ingratos. Nosotros no podemos ser así. Tenemos que ser gente agradecida. Cuando Dios te está bendiciendo, no puedes no agradecer a Dios. Verajá, bendición. El otro aspecto que tiene que ver con el altar: eres tan bendecido, eres tan próspero, que de alguna manera estás demostrando, regresando un poquito de lo mucho que Dios ha sido bueno contigo. Pero esto es importante. ¿Recuerdan este pasaje en los evangelios donde Jesús dice: a ver, si tú traes tu ofrenda al altar, yo te pido que pienses, cuando llegues a la piedra de apoyo antes de entrar al altar, yo te pido que reconsideres que si tienes algo contra tu hermano, mejor deja ahí tu ofrenda, reconcíliate primero con tu hermano y ya después traes las cosas, la ofrenda, al altar. ¿Qué es el mensaje que nos está diciendo aquí nuestro maestro Yeshua? Aquí hay un mensaje importante para nosotros. El mensaje importante para nosotros es este: un altar me habla de reconciliación y de perdón. Este es un elemento que no puede faltar para los que estamos subiendo al monte. Estar en el monte son personas que saben perdonar y que saben restaurar sus relaciones, porque saben lo que significa el altar. Pónganse de pie, por favor. Las personas que suben al monte y construyen un altar son personas que saben que es importante hacer méritos delante de nuestro Padre Celestial en base a la obediencia. Quitémonos ese cliché, ese versículo que está fuera de contexto muchas veces, donde dicen: bueno, pero es que lo que a Dios le importa es mi corazón. Sí, pero tu corazón está lleno de rencor, pero tu corazón está bien envidioso, pero tu corazón tiene un montón de enojo y de ira. Así está tu corazón y necesitas trabajar con tu corazón. Sí, aunque Dios ve tu corazón, porque Dios ve tu corazón, tienes que trabajar en tu corazón. Entonces es el pretexto de algunos: no, es que Dios sabe que lo intento, Dios sabe que yo quiero y Él ve mi corazón. ¿Usted cómo sabe, pastor? Sí, Dios quiere trabajar en tu corazón definitivamente, y en el mío definitivamente. Pero entendamos, vamos a construir un altar. No nos quedemos en Cefela, no nos quedemos en el valle, vamos a pasar por ahí.
Es necesario, para subir al monte es necesario pasar por una acefela. Pero vamos al monte, al lugar de nuestra transformación, en ese altar que vamos a construir, donde vamos a entregar lo que más amamos. Porque queremos ser unos dignos discípulos del Señor y no queremos hacer como que somos cuando en realidad no somos. Eso es lo que yo espero y lo que Dios espera de Colectivo 7. No como que somos. Porque hacemos como que somos y Dios va a decir, voy a hacer como que te bendigo. No queremos eso. Queremos ser bendecidos. Pero lo que está antes de la obediencia, antes de la bendición, es la obediencia. Así que para allá vamos. Para allá vamos. Así que los desafío y que tomen esta palabra de Dios. No construyas un altar si no estás dispuesto a sacrificar nada. No construyas un altar si no estás dispuesto a entregar nada. Bien. No quieres subir al monte, no subas al monte, pero no es lo que Dios espera de ti. Vamos a subir al monte Colectivo 7. Cierren sus ojos.